Bienvenido a una lección sobre la descripción de datos. Comencemos describiendo una distribución. La distribución de una variable o conjunto de datos le dice todos los valores posibles que la variable o conjunto de datos puede tomar. Y la frecuencia de que cada uno de los valores posibles ocurra en las estadísticas. Cuando consideramos las diferencias entre las distribuciones, usualmente observamos varias características de la distribución que incluye valores atípicos de forma y centro juntos. Nos referimos a estos como los calcetines de la distribución. Comience hablando de la forma. Una distribución simétrica es una forma de distribución en la que los lados izquierdo y derecho de la distribución son aproximadamente imágenes especulares entre sí. Dos ejemplos de distribuciones simétricas son la distribución en forma de campana, así como el uniforme. Aviso de distribución: los lados izquierdo y derecho son aproximadamente imágenes especulares de uno. Otro tipo de distribución es la distribución sesgada. Una distribución sesgada es una forma de distribución en la que los datos son asimétricos y tiende a agruparse hacia un lado mientras que tiene una cola más larga en el otro lado. Aquí vemos una distribución sesgada derecha y una izquierda sesgada. La distribución de la dirección se indica mediante la nota de cola de como para el gráfico de la izquierda la cola apunta hacia la derecha dando un sesgo a la derecha, distribución, y en el segundo gráfico los puntos de cola hacia la izquierda dan una distribución sesgada a la izquierda. Por supuesto, en la práctica habrá variables o conjuntos de datos cuya forma de distribución no se ajusta exactamente a ninguna de las formas descritas arriba. Y ahora hablemos de valores atípicos. Un valor atípico es un valor de datos que es extremo en comparación con el resto de los valores en el conjunto de datos. Puede ser extremo en cualquier dirección, lo que significa que puede ser muy pequeño o muy grande en comparación con el resto de los datos. Una definición común de un valor atípico es: un punto o un valor de datos cae más de 1.5 veces el rango intercuartil por encima del tercer cuartil está por debajo del primer cuartil. Que no saber qué significan muchas de estas palabras en este momento, pero esta es una forma común de calcular un valor atípico. Pero hay varias formas formales de determinar si un valor de datos es un valor atípico. En veces que una determinación puede ser algo subjetiva, esto significa que puede dejarse en manos del investigador determinar qué observaciones son extremas, ya que los valores atípicos puede afectar las medidas descriptivas que usamos para describir un conjunto de datos, específicamente la media y la desviación estándar. Es importante inspeccionar visualmente conjunto de datos para ver si parece haber valores atípicos, y hablaremos más sobre esto más adelante. Y ahora hablemos sobre medidas de tendencia central. El centro es un aspecto importante de una distribución. Cuando nos referimos al centro estamos tratando de tener una idea de la ubicación de la mitad del conjunto de datos, y hay tres medidas comunes de tendencia central y son la media y la moda promedio. Comencemos hablando de la media o el promedio. La media o el promedio de un conjunto de datos es la suma de los valores de los datos, dividido por el número de valores de datos cuando se usa el T84, y la barra X de la herramienta de estadísticas de 1 bar es la media. Para obtener una idea de lo que significa el promedio, imagina que se inventan en una recta numérica en una balanza de balancino intestino como se muestra aquí. La media o el promedio es el valor que mantiene los datos en equilibrio, que en nuestro caso debería ser el valor de datos que aparece aquí que equilibra la escala. Los valores atípicos tienen un gran impacto en la media. Como resultado, es común usar una medida diferente de centro, que es la mediana, pero echemos un vistazo a dos ejemplos para determinar significa primero. Aquí tenemos dos conjuntos de datos. Este primer conjunto de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5 valores de datos y, por lo tanto, decimos que n es igual a 5 y el segundo conjunto de datos tiene 6 valores de datos, y decimos que n es igual a 6, así que para encontrar la media enviamos los valores de datos, y luego los dividimos por n o el número de valores de datos. Así que aquí tenemos la suma de los divididos por 5, que es igual a 10. Aquí tenemos la suma de los valores de datos divididos por 6, que es igual a 16. También vamos a mostrar cómo podemos encontrar la media en ese T84. El primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Para hacer esto, presionamos Stat Enter Clear. Elimine los datos antiguos, así que observe cómo hay aquí en L1. Vamos a la parte superior de L1, presione borrar y luego ingrese los datos nuevos para que tengamos 5, entre 8 entrar y así. Enter and so on.
Una vez que tenemos los valores de datos en L1, volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Presionamos la flecha derecha para calcular la selección 1 var stats que ya está resaltado, por lo que presionamos Enter. Estamos usando L1 para la lista, así que dejamos esto como L1. No estamos usando una lista de frecuencias, así que bajamos para calcular, presione Enter y observe cómo la barra X, que es la media, es igual a 10. Haríamos lo mismo para el segundo dato conjunto y ahora hablemos de la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor en el medio cuando los datos están. Para encontrar la mediana, comenzamos enumerando los valores de datos en ordenar de menor a mayor o de menor a mayor. Entonces el procedimiento depende de si tenemos un número impar de valores de datos o un número par de valores de datos. Cuando tenemos un número impar de valores de datos, la mediana es el valor de datos medio en la lista. Así que, por ejemplo, observe cómo tenemos 7 valores nativos y, por lo tanto, n es igual a 7 y nuevamente porque tenemos un número impar de valores de datos, la mediana es el valor en el medio, que en este caso es el 7, observe cómo hay 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha de los 7, razón por la cual la mediana es 7 si queremos encontrar el posición de la mediana. Cuando tenemos un número impar de valores de datos tomamos n dividido por 2, y redondeamos al siguiente aviso de número entero. N dividido por 2 es 3.5. Redondeo que obtenemos para la mediana está en la cuarta posición. 7 está en el primer, segundo, tercer, cuarto puesto, y ahora hablemos de lo que sucede cuando tenemos un número par de valores de datos. Cuando tenemos un número par de valores de datos, no hay un valor medio, necesitamos encontrar la media de los dos valores medios, así que aquí tenemos 8 valores de datos que son pares y, por lo tanto, tenemos dos valores medios, el 7 y el 9 porque hay 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha, así que porque tenemos dos valores medios, la mediana es la media de 7 y 9. 7 más 9 dividido por 2 es igual a 16 dividido por 2 que es igual a 8, así que aquí la mediana es igual a 8. Si queremos encontrar las posiciones de los dos números intermedios, se dividirían entre 2 sin dividir entre 2 más 1 y dividir entre 2 es 8 dividido entre 2 que es 4, y dividido entre 2 más 1 es 5 y, por lo tanto, la mediana es la media de los valores en el cuarto y quintas posiciones, que son el 7 y el 9. Antes de ver algunos ejemplos más, hablemos sobre el modo y el rango del modo. Es el elemento o valor de datos del conjunto de datos que ocurre con mayor frecuencia, y el rango es el valor de datos máximo menos el valor de datos mínimo. Y ahora mire un ejemplo de determinación de la mediana del modo y el rango medio basado en los datos proporcionados en esta tabla que tenemos entregas cada semana y entonces tenemos una frecuencia. Recuerde que la frecuencia indica cuántas veces se produce el valor de datos en el conjunto de datos, por lo que si enumeramos todos los valores de datos que tenemos 7, 2 tenemos 4, 4 tenemos 2 6 y tenemos 1 8, así que aquí está el conjunto de datos completo. Vamos. Primero encuentre el rango que es el valor máximo menos el valor mínimo que en este caso será 8 menos 2 8. Menos 2 es igual a 6 para encontrar la media que necesitamos para encontrar la suma de todos estos valores de datos, y luego dividirlos por la cantidad de valores de datos si contamos la cantidad de valores de datos o contamos la frecuencia. 7 más 4 más 2 más 1 es igual a 14. Sabemos que el número de valores de datos es igual a 14 si contamos todos estos valores de datos. Aquí también contaríamos 14 números, por lo que hay un par de maneras de encontrar la media aquí. Podríamos sumar todos estos valores o en lugar de sumar 7 2 podríamos hacer 2 veces 7 más en lugar de sumar 4 patas, podríamos hacer 4 veces 4 y luego más en su lugar. De sumar 2 6 podríamos hacer 6 veces 2, y luego tenemos 1 8 para poder hacer 8 veces 1, y dividir todo esto por 14 nuevamente. El numerador es lo mismo que solo agregar todos estos valores de datos. Voy a la calculadora, necesitamos paréntesis alrededor del numerador por lo que tenemos paréntesis abiertos, paréntesis cercanos para él. Numerador y luego dividido por 14.
y redondeemos a 2 decimales, digamos aproximadamente 3.57. Comprobaremos la media y la mediana usando las estadísticas de 1 bar en el T84 una vez que terminemos, y ahora para encontrar la mediana porque tenemos un número par de datos. Valores vamos a tener dos valores medios de dos números medios, y los dos valores medios son estos dos, y estos 4 porque tenemos 6, 5 a la izquierda y 6 valores a la derecha. Para encontrar la mediana necesitamos encontrar la media de los dos, y los 4 para que la mediana sea igual a 2 más 4 divididos por 2, que es 6 dividido por 2, que es igual a 3. Recuerda encontrar las posiciones de los dos números intermedios cuando tenemos un número par de valores de datos que pudimos tomar n dividido entre 2 sin dividido entre 2 más 1 cuando dividido entre 2 es 14 dividido entre 2, que es 7 y, por lo tanto, n dividido entre 2 más 1 es 7 más 1, que es igual a 8. Observe cómo este último 2 está en la séptima posición y el 4 está en el octavo, así que encontramos la media de estos dos valores para encontrar la mediana, y luego el modo está en cualquier valor que ocurre con mayor frecuencia porque hay 7 2 segundos y norte. VLI ocurre 7 veces o más de 7 veces 2 es el modo, y ahora sigamos adelante y tomemos la media, y la mediana usando la herramienta de estadísticas 1 bar en T84. Para ingresar los datos, podríamos enumerar todos estos valores aquí en L1. Usemos la tabla de frecuencias en su lugar para hacer esto, presionaremos Stat Enter. Borrar L1, ir a la parte superior, borrar, ingresar, y L1 ingresará 2, 4, 6, 8. Ingrese y L2 debajo de las frecuencias que son 7, ingrese 4, ingrese 2, ingrese 1, ingrese. Ahora regrese a la pantalla de inicio. Al presionar el segundo modo, presione la flecha hacia la derecha estadística que quiere calcular. Enter 4. Una estadísticas desde aquí L1 es correcto, pero estamos usando una tabla de frecuencias para que la lista de frecuencias esté en L2, entonces presionamos Enter. L2 es el segundo número para ingresar y luego entrar. X bar es la media que es aproximadamente 3.57. La reunión está en la parte inferior. Vale la pena presionar la flecha hacia abajo. La mediana es 3. Aviso. Como la herramienta de estadísticas 1 bar proporciona mucha información aquí, y es igual a 14 que indica que hay 14 valores de datos. Y ahora se discuten medidas de variación. Otro componente de la descripción de un conjunto de datos es la cantidad de dispersión que hay en el conjunto de datos. En otras palabras, la cantidad de datos en la distribución varían entre sí. Hay varias formas de medir la difusión de los datos. Las tres medidas más comunes son la desviación estándar de rango y los cuartiles. En esta sección aprenderemos sobre el rango y la desviación estándar. Discutiremos los cuartiles en la próxima lección. En realidad ya definimos el rango. ¿Dónde está el rango? Una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. La desviación estándar es una medida de la variación basada en la medición de la distancia promedio. Cada valor de datos se desvía o es diferente de la media. Aquí hay algunas características importantes sobre la desviación estándar. La desviación estándar siempre es positiva estándar. La desviación será 0 si todos los valores de datos son iguales, y aumentarán a medida que los datos se extienden. La desviación estándar tiene las mismas unidades que la original. Los datos en desviación estándar como la media pueden estar muy influenciados por los valores atípicos. Ahora quiero señalar en este video que estaremos determinar la desviación estándar usando el T84. Solamente tengo otros videos que muestran cómo calcular la desviación estándar a mano. Al determinar la desviación estándar, encontramos la desviación estándar de la muestra o la desviación estándar de la población en función de si el conjunto de datos es una muestra de los datos de la población o es todo de los datos de población. En el T84 Sx es igual al estado de la muestra aviación, y sigma x es la desviación estándar de población. Para obtener una mejor idea de lo que nos dice la desviación estándar, echemos un vistazo a estos dos conjuntos de datos. Observe cómo ambos conjuntos de datos tienen una media de 75.
Pero si observa la población, la desviación estándar, que es sigma x, observa como el segundo conjunto de datos tiene una desviación estándar de población de 20, y el primer conjunto de datos tiene un estándar desviación de 10. La razón por la cual la desviación estándar es mayor para el segundo conjunto de datos es porque los datos están más dispersos de la media en comparación con el primer conjunto de datos que tienen una desviación estándar de población de 10. Y nuevamente en este video vamos a encontrar la desviación estándar usando el T84, pero estos son los pasos para calcular a mano la desviación estándar que sí muestro en otros videos. Observe cómo en el paso 4 dividimos entre n si los datos representan toda la población. Esto nos daría la desviación estándar de la población, y la dividimos por n-1 si los datos son un muestra que nos daría la desviación estándar de la muestra. Veamos algunos ejemplos más. A y clase B, ambos tienen un puntaje promedio de examen de 82%. Sin embargo, la clase A tiene una desviación estándar del 15%, y la clase B tiene una desviación estándar del 5%. ¿Qué nos dice esto? Cuanto mayor sea el estándar desviación, cuanto más variación haya en estos puntajes de la media, y cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la desviación de la media. Por lo que para la clase A, que tiene una desviación estándar del 15%, los puntajes de las pruebas están más dispersos o se desvían más de la media que de la clase B, donde la desviación estándar es solo del 5%. Y para nuestro último ejemplo, se nos proporcionó un conjunto de datos, y se nos pidió encontrar el modo de la mediana del rango medio y el estándar de muestra. Desviación, así que el primer paso es poner los datos en orden de menor a mayor, que ya he hecho aquí en negrita, y ahora vamos a encontrar el rango, que es el máximo valor menos el valor mínimo, que es 55 menos 18, que es igual a 37, por lo que el rango es igual a 37. La media va a ser la suma de los valores de datos dividida por la cantidad de valores de datos. Vamos a contar la cantidad de valores de datos que tenemos: 1, 2, 3, 4 y así. Hay 11 valores de datos. Para encontrar la media sumamos el valores de datos y dividir por 11. En lugar de realizar este cálculo, encontraremos estadísticas de la barra X, generalmente una barra en el T84, y para encontrar el mediana, porque tenemos un número impar de valores de datos, la mediana será el valor de datos medio, que en este caso está en el aviso de sexta posición. Como hay 5 valores de datos a la izquierda, y 5 consejos de fecha a la derecha, la mediana es 37. El modo es en cualquier valor o valores que ocurran con mayor frecuencia. 55 ocurre 3 veces, los valores del norte ocurren 3 o más veces, y por lo tanto 55 es el modo. También encontraremos la desviación estándar de la muestra, usando el T84 para ir al T84. El primer paso es ingresar todos los valores de datos presionando Stat Enter, borrar los datos antiguos, así que subiré a la parte superior de L2 Clear, Enter, vaya a la parte superior de L1 Clear. Ingrese los valores de datos. Una vez que tengamos los valores de datos, presione integralmente un segundo modo para salir. Presione Press Stat, flecha derecha. Una vez que ingrese Enter, queremos asegurarnos de que la lista de frecuencias se borre. Si tenemos L2 aquí, que indicaría que estamos usando una tabla de frecuencias que no somos, así que presionamos Enter y luego ingresamos nuevamente. Así que a 2 decimales la media o barra X es aproximadamente 37.73. Vamos a seguir adelante y registrar eso. A continuación, la desviación estándar de la muestra es SX, que es aproximadamente 13.81. Recuerde que sigma X es la desviación estándar de la población, y se nos pide encontrar la desviación estándar de la muestra, y también verifiquemos la mediana que dijimos. Era 37. Si nos desplazamos hacia abajo, nota la mediana es 37.
Seguiremos adelante y nos detendremos aquí para esta lección. En nuestra próxima lección, hablaremos sobre cuartiles, los diagramas de cuadro de resumen de 5 números y los percentiles. Espero que les haya resultado útil.